El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Purificación de mis labios para que proclamen tu alabanza. Bien. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Al inicio de la cristiandad, cuando se tenían los bautizos, se hacía una pregunta porque preparaban al catecúmeno, es decir, a la persona que iba a recibir el sacramento del bautismo, y lo presentaban. ¿Quién presentaba al que iba a ser bautizado? Lo presentaba aquel que había preparado a este catecúmeno para poder recibir el sacramento del bautismo. Esa figura sigue existiendo hasta el día de hoy y nosotros le llamamos padrino. Y la palabra padrino es muy fuerte. Es aquel que hace las veces de papá, aquella que hace las veces de mamá, la madrina, no solamente cuando llega a faltar el papá o la mamá, sino que se toma el cuidado de su ahijado, de su hijo, dentro de la vida espiritual. Es por ello que los padrinos son muy importantes, y realmente cuando elijan algún padrino para el niño que va a hacer su bautizo, la primera comunión, la confirmación, que sea alguien realmente, y por eso vienen las condiciones. Padre, ¿por qué tantas condiciones para ser padrinos? Porque se necesita que tenga todas las cualidades para poder apoyar espiritualmente a aquel joven. Y el padrino de verdad tiene toda la autoridad para preguntarle alguna vez al ahijado: oye, ¿vas a misa? Ay, ¿qué te importa? No, sí me importa, porque me he puesto delante de Dios y de toda la iglesia como garante de tu formación espiritual. Bueno, pues resulta que cuando presentaba el padrino al que iba a ser bautizado, le hacían esta pregunta: ¿sabes si este que va a recibir el bautismo es digno? Entonces decía, después de haberlo acompañado, después de que toda la comunidad cristiana lo conoció, pues les puedo decir que sí es digno de recibir el bautismo. Esa pregunta no existe, pero sí existe en otro sacramento, que es en el sacramento del orden sacerdotal. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una ordenación sacerdotal, el obispo le pregunta a los formadores, cuando se presentan a los candidatos para el sacerdocio: ¿sabes si son dignos? Y hay los que nosotros escuchamos la pregunta, uno se hace chiquito. Porque uno dice, pues así, uy, qué digno para ser sacerdote. Pues no. Y el formador dice, después de haber acompañado en su formación y de conocer el parecer del pueblo santo de Dios, le puedo decir que sí es digno. Hoy celebramos a un apóstol muy particular, que si nosotros el día de hoy le preguntáramos y escucháramos esa pregunta, ¿sabes si es digno? Tal vez responderíamos, no. Y no obstante, Dios lo escoge para que vaya a ser no solamente uno de sus seguidores, sino su apóstol. Y fue tal experiencia de este apóstol que tuvo Jesús, que dejó su experiencia en un librito muy especial que nosotros llamamos el Evangelio de San Mateo. Pero quisiera que nos detuviéramos en esto. No era digno. Pero ¿quién es digno también de recibir el nombre, el título de cristiano? ¿Quién es digno de recibir el sacerdocio? ¿Quién es digno de recibir la gracia de Dios? Juan Pablo II tenía una frase muy bonita, y es que sabiendo que había muchos juicios acerca de los cristianos, ¿no? Como, y seguramente alguna la ha escuchado, alguno de ustedes lo ha escuchado. Ay, tú que vas a la iglesia y mira todo lo que estás haciendo. Ay, si mucho te confiesas y mira cómo estás actuando. Y decía, es de que la iglesia no es un museo de santos. Nosotros venimos aquí a la iglesia y pedimos la gracia de Dios, no porque ya seamos los justos, los que somos perfectos,
sino porque necesitamos de su gracia, porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que tal vez no somos dignos, pero nosotros estamos aquí y hemos sido llamados a la gracia de ser cristianos, de recibir el bautismo, no por nuestros méritos, y eso me gusta muchísimo. Dios elige a las personas no porque sean dignas, sino porque Él quiere. ¿Y por qué recibí esta dignidad tan maravillosa de ser cristiano? A pesar de lo que haya hecho, de cómo sea o de lo que haya hecho, sino porque Dios me quiso y porque me llamó por mi nombre, se enamoró de mí simplemente por eso, porque me quiere y me llamó. Y fue la historia de San Mateo. Él siendo publicano, siendo pecador, seguramente tenía bastantes recursos, hacía fiestas, tenía todo lo que quería. Y al ver su vida delante de la luz de la verdad que era Jesucristo, pues se hace chiquito para decir, no, yo no. Y es precisamente a él al quien Jesús le dice, Mateo, deja todo, ven y sígueme. Y en San Mateo, estamos todos metidos ahí, ¿no? Nos metemos ahí junto con San Mateo. Y diciendo Jesús a cada uno, el nombre me llama para seguirle. Hoy es un día muy especial, le damos gracias a Dios, no solamente por el llamado de San Mateo, sino porque me eligió a mí, porque me llamó a mí para poder ser su discípulo o su discípula, para poder acompañarlo en todo momento, aunque no sea digno. Pero recordemos, la iglesia no es no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. He venido a llamar a los pecadores. Bueno, le pedimos hoy a nuestro Señor la gracia de ser cada día más dignos de su amor, pero sabiendo y teniendo con un corazón lleno de alegría y de agradecimiento el hecho de que se haya fijado en mí y que me haya llamado a seguirle. Que así sea.